Hola cobras, bienvenidos a la humilde madriguera de este servidor. Y hoy hablaremos de qué es la Gran Guerra. Básicamente tenemos que irnos hace un montón de tiempo a una época muy lejana. Nada, es coña. Tenemos que básicamente hablar de el reflejo. El reflejo lo explicaré más a detalle en otro caso, pero para resumir, se creó una copia del propio universo real, donde básicamente todo está al revés, como un espejo, algo alterno. Por poner un ejemplo, en vez de que los monstruos sean niños que han perdido su vida, que vuelven desde el más allá para defender a los humanos, son humanos que han tenido el poder de ser monstruos, de transformarse en rollo hombre lobo. Y los pirañas, pues lo mismo, lo que pasa es que tienen poder elemental y simbolizan cosas y tal. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se va cambiando y desarrollando la realidad. Y la realidad alterna pasa una cosa. Y es que básicamente al ser un espejo, al ser una realidad donde está todo más jodido técnicamente, donde hay seres que literalmente en una realidad son ultra agresivos, en otras son ultra inocentes, y después en otras son ultra, los agresivos son inocentes y los inocentes son agresivos. Es totalmente lo contrario prácticamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que la guerra, por así decirlo, conlleva en que literalmente uno de los lados de los monstruos, a través de una guerra, pues decide poco a poco ir consiguiendo terreno y poder. Y entonces, ¿qué pasa? Que decide cruzar el lado del espejo y se enfrenta a, como era, se abre un portal y empieza una guerra entre portales con los otros, con los monstruos y con todas las especies que se habían aliado. Entonces tú ahora tienes de repente a un montón de criaturas como monstruos, ángeles, demonios, caballos, vacas, sí hay muchos seres de muchos tipos, sirenas, eh, ala- alatorios, evangelistas, cosas así, ¿no? Peleándose entre sí a un nivel atómico, ¿vale? Llegando al punto de que es como, tío, ¿qué carajo ha pasado? Que literalmente planetas hasta que no estaban en guerra con nadie, no eran parte de ningún bando, están bajo ataque. Y es como, literalmente vamos a decir, como si de repente por todo el mundo se fueran abriendo agujeros, pero portales que se ven como si el espacio estuviera rasgado y de ahí salen criaturas del otro lado para atacarte. Eso es la forma práctica, ¿vale? Otras prácticas es que literalmente donde haya reflejos salen para atacarte. Que esa es otra práctica, pero para nosotros mucho peor porque básicamente es como, bueno, pues entonces me pueden atacar de un reflejo. Estoy jodido. Pero claro, ¿qué pasa? Que es como, aquí es como una guerra donde se demuestra, eh, ¿cómo se dice? Donde se demuestra quién es más fuerte, porque ¿qué pasa? Que los monstruos tenían que pelear al mismo tiempo con otros seres de su misma realidad que quizá eran más fuertes, más débiles en ciertos aspectos, pero al fin y al cabo era una pelea. Y después tenían que pedir ayuda a las otras especies, literalmente era como combinaciones de muchas especies que nos esperaban, yo qué sé, los caballos que están poseídos por los demonios siendo aliados por de los depredadores, o básicamente los de estos, los que, sí, uno de la gran oscuridad, del planeta llamado la gran oscuridad, cogiendo como arma a uno de estos que absorben y empezando a absorber piedra para tirárselo como una bola de granito gigante hacia otro enemigo o básicamente otros lanzando proyectiles a gran velocidad, porque eso es lo curioso, es que ellos no quieren hacer, o sea, quieren pelear, pero porque es su supervivencia. Estos tíos nos han venido y han dicho, bueno, vamos a llevarnos, a tratar de llevarnos bien, vamos a tratar de hacer eso. No, que han dicho que literalmente quieren entrar en guerra. Y es como, tío, me cago en tus narices, es como, acabas de venir, no nos conoces, crees que somos los malos solo porque bueno, yo cuando estaba tranquilo, tú te reíste de mí, bla, bla, bla. Y es como, tío, no funciona así, o sea, se creen, ¿cómo era decirlo? Estas criaturas, ¿no? ¿Cómo era? Se creen que son poderosas porque básicamente ven que los monstruos no son tan agresivos como ellos, que las otras especies no son tan violentas como ellos. Entonces, por eso piensan que son más débiles. Y es como, no tienen nada que ver. O sea, la mayoría de este mundo hay algunos que están conteniendo el poder porque si no se cargan al rival y no quieren cargárselo. Y es una guerra a nivel, como estaba diciendo, a nivel universal, por así decirlo, ya que es una copia del universo, o sea, es su reflejo peleando contra sí mismo. Que es algo curioso porque en ese universo hay especies que están en este universo, ¿no? Por así decirlo
por ejemplo, monstruos. eh, los monstruos sí, pero hay otros que literalmente no existen en el otro lado porque murieron por aquí o por ahí. Y entonces básicamente del otro lado tienes a otra especie que salió en contra de la otra y que quizá es súper inofensiva y la han metido en una guerra porque patatas, porque el otro lado es súper agresivo. Y esto viene porque literalmente el otro lado como dice, el otro lado de los monstruos, por así decirlo, es literalmente, o sea, el otro lado del espejo es como, bueno, hay gente que se respeta, hay gente que hace tal, pues como los monstruos respetan, pues los de allí no respetan. Son como un mundo donde literalmente son ultra agresivos entre ellos, como tío, manda narices. Y entonces tienes ahí como la guerra que pasó en el de eso, en la colonia del desierto de los Ponis, que sí, se llama Calacoa, que donde literalmente partieron el planeta en dos. Y ahora literalmente estaba un monstruo arreglándolo. Y ahora había una misión donde literalmente los ejércitos se tenían que meter entre las grietas del planeta, un planeta que todavía estaba ardiendo en algunas partes, y literalmente tratar de impedir que se cargaran al monstruo que estaba tratando de sellar el planeta, porque claro, había muchos que no se estaban dando cuenta ni de la guerra. Van a decir, ¿quién va a atacar a un monstruo? Y la mayoría de especies saben que somos inocentes y somos buenos. Pues ahí estaban atacándole y era como, tío, tenemos que defenderte bajo toda costa porque te vas al otro barrio. Y después había otro caso, no me acuerdo qué era. Ah, vale, sí, sí. Era en una colonia, por así decirlo, si era una colonia de esto, como dice. Ay, no me vienen los nombres, tío. De los cazadores que habían escapado, no, de los ocultos, que se habían escondido en cierta zona, porque a estos seres, ¿vale? Esta especie, lo voy a resumir un poco rápido, no les gusta interactuar con el resto, ¿vale? Es un poco más, bueno, en verdad es como una especie de normal, pero que es una especie normal, pero que la mayoría de sus seres pues tienen una particularidad algo curiosa, ¿vale? Y es que hay algunos que esconden cosas, yo que sé, como un hombre lobo que intenta parecer normal, pero en verdad de un estornudo saca unos colmillos y cosas así, siempre se está tratando de ocultar. Ahora básicamente vinieron estos tíos y los tíos todos tranquilos tratando de fingir que no son nada malos y realmente van los otros y es como... Lo más curioso es que esta guerra hizo que fuéramos aceptados, pero no de la manera que nos gustaría, o sea, fuimos aceptados porque había que matar, porque había que defenderse y nosotros podíamos defenderlas. Y era como, tío, me cago en todo. Y es como, bueno, había otro, espera, que me acuerdo, ¿vale? Era de los sin cuerno, que básicamente, pero, perdón por hablar con tanta terminología, pero básicamente es como, lo voy a explicar en futuro, y es como, bueno. Y también lo curioso de este es que literalmente están los tíos entrando por el portal, creo que eran unos dos Mindunde, que eran súper poderosos en su mundo, y ahora llegan estos dos, y era como que literalmente llegan en la pelea entre dos de estas especies, ¿vale? Y literalmente llega la noche, se duermen, se vuelven unos monstruos gigantes porque es una cosa de su especie, y es como, volvieron súper asustados, pidiendo y suplicando que no los volvieran a mandar porque les dio mucho miedo a esas criaturas, y encima era como, espera un momento, eh, ¿cómo carajos no habéis... O sea, ¿qué pasó? Y dijeron, bueno, es que nos caímos inconscientes y cuando despertamos los tíos estaban medio, medio muertos o medio yendo para el otro lado. Y es, vale, vale. Y después había otro, que eran sí, sí, los quimeras, que como están en un estado tribal. Y era como, le habían mandado uno de los tíos más fuertes así y tal. Y era como, bueno, les iba a eliminar y todo eso. ¿Vale? Estaban prácticamente caos, iban a caer muchas especies y date cuenta que eran tribus, o sea, que era muy injusto la pelea, ¿vale? Y ahora es como, llega un monstruo y no me acuerdo lo que pasó, pero era literalmente el monstruo se metió en el portal, se fue al otro universo, sí, y como creía que le habían robado la casa de su lugar, pues se enfadó mucho y reventó el planeta y era como, vale, ese planeta no hay que tocarlo. En su apunta aparece como rollo, ese planeta no hay que tocarlo, es sagrado para ellos. Lo que no saben que lo mataron porque un tío creyó que habían modificado su casa. Solo por eso lo mataron. No por nada. O sea, destruyeron un planeta solo por eso. Y es como, vale. ¿Y qué otras cosas han pasado? Pues bueno, em, una guerra espacial, rollo, vamos a decir Star Wars, pero que en vez de ser rollo cada uno en una nave, eran literalmente encima de babosa o de seres voladores que podían ir por el espacio, o ya algunos así con naves, pero era básicamente peleas a fuerza bruta donde te caías encima de, yo qué sé, vamos a decir, del terreno y te ponías a cazarlo, ¿no? Y entonces, vamos, tío, dos tíos peleando con putas lanzas
encima de una babosa espacial que estaba tratando de quitarse al resto de encima porque le estaban persiguiendo. Y es como, tío, a mí no entender por qué carajo es, esto es tan épico. Irónicamente, a mí al principio no me gustaba este tema porque era, bueno, es una guerra, no me llama tanto la atención, bla, bla, bla. Pero es que ha llegado a un punto que es como, es tan absurdo y es tan cómico como, por ejemplo, que hay gente con superpoderes. Ya había uno que literalmente lo único que hicieron es como, le lanzaron un rayo, estaban como así medio caídos, y cogió uno y dijo, estoy hasta los cojones. Le metió un puñetazo a un aliado, hizo que brillase e hizo que hipnotizara a todos. Y diles que se vayan a su casa a dormir. Y de repente todo el ejército volviendo a su casa a dormir. Y como, no entiendo, no entiendo, pero no voy a cuestionarlo, tío. Son cosas así, o sea, este mundo, pese a que sean cosas intensas como una guerra o sean cosas así, pasan cosas muy absurdas, pero por cómo son los monstruos y por cómo son las otras criaturas que ya han aprendido a convivir con los monstruos, como, ya sabemos que las leyes son absurdas y la mitad habéis creado eso, así que bueno, pues bueno, voy a cortar ya, así que si os gusta dale like, suscribíos y votad las cosas que queréis y dejad un comentario si queréis que os resuelva alguna duda, que entiendo que esto va a ser un poco más complicado de entender porque al fin y al cabo hay un montón de temarios, un montón de guerras y un montón de cosas. Y básicamente si no pilláis algo, decidlo, porque a mí no me importa hablar de una especie antes de que toque el mes o cualquier mierda de esa, aunque entiendo que el canal es pequeño y todavía no va a tener muchos comentarios, ¿vale? Así que bueno, sin decir nada más, hasta luego.